Buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien. Esta va a ser la primera parte de la solución a las tareas que habían quedado pendientes. Las estadísticas de YouTube me están arrojando una información muy interesante. La duración promedio de sus visitas es de 4 minutos con 51 segundos, es decir, a los 5 minutos ya los perdí, se aburrieron y se fueron. Vamos a tratar de cambiar eso chicos, los videos van a ser mucho más cortos para que ustedes tengan menos video y más tiempo de hacer más tarea. Es decir, vamos a bajar la cantidad de video y vamos a subir la cantidad de tarea. Ok, para empezar vamos a ver la primera parte de estas páginas, de las 190 y 191. El manita arriba lo primero que nos dice es un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo para un ángulo A, es decir, para un ángulo que se encuentra aquí. Dice los cocientes, es decir, el cociente es el resultado de una división. Nos van a dar las razones trigonométricas. Es decir, cuando dividimos al cateto opuesto entre la hipotenusa, le vamos a llamar el seno del ángulo A. Cuando dividimos el cateto opuesto en el cateto adyacente entre la hipotenusa, vamos a hablar del coseno de A. Y cuando dividimos el cateto opuesto entre el cateto adyacente, vamos a hablar de tangente de A. Estas, chicos, van a ser nuestras razones trigonométricas. Las vamos a estar trabajando durante estas semanas y sí les recomiendo que se las aprendan, no de memoria, vamos a ver ahorita más adelante una mnemotecnia para que las puedan tener. Entonces, el segundo ejercicio dice, calcula y escribe en la primera tabla las razones trigonométricas para el ángulo indicado en cada triángulo, es decir, para este ángulo de 37, el ángulo de 40 y el ángulo de 16. En la segunda tabla vamos a hacer para el otro ángulo agudo, es decir, para el que no está marcado en este lado, y vamos a redondear la cantidad a milésimos, es decir, que después del punto decimal están décimas, centésimas y milésimas, es decir, con 3 decimales. La primera parte de la tabla no tiene ningún chiste, ya hice para ustedes las operaciones. El seno de 37 grados son punto, lo ven ustedes aquí en la pantalla, y están todos. El interés de este ejercicio es dos cosas: recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a dar 180. Como ya tenemos aquí un ángulo de 90 grados y uno de 37, lo único que vamos a tener que hacer es a 90 restarle 37 para encontrar el ángulo opuesto, que en este caso sería de 53, en este caso sería de 50 y en el último caso, el triángulo 2, sería 74. Otra vez sacamos con nuestra calculadora, sacamos las operaciones y nos arroja el resultado, que es la segunda parte de este ejercicio, y el interés de este ejercicio es demostrar esto. Los valores de un ángulo en el seno son exactamente iguales al coseno del ángulo opuesto. Los valores de uno de los seno es exactamente igual al coseno del ángulo opuesto. ¿Por qué es esto, chicos? Porque si dijimos que seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa y el coseno entre el cateto adyacente, si lo tenemos de aquí para acá, por ejemplo en este triángulo número 1, el cateto opuesto en el seno es 3, pero el cateto adyacente, si lo vemos del otro ángulo para acá, también es 3. Entonces van a arrojar el mismo valor. Ténganlo muy presente eso. No sucede en la tangente. En la tangente, solo en la de 45 grados es equivalente, porque la tangente de 45 es 1. Otra cosa que pueden ver ustedes aquí, el valor de seno nunca va a pasar de 1. El valor de la tangente puede pasar de 1 y se puede ir hasta el infinito. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí ya les marqué los ángulos opuestos que estaban ya para completar la suma de los 180 grados. En el ejercicio número 3 vamos a ver que nos va a pedir cuál es el valor del coseno del ángulo de 70. Aquí en un plano cartesiano está dibujado un triángulo rectángulo, el ángulo recto es este y tiene una hipotenusa de 1. Entonces, en nuestra calculadora sacamos el valor del seno y el coseno y vemos que va a coincidir exactamente con el cateto
adyacente para el valor del coseno y para el cateto opuesto para el valor del seno. Si lo podemos ver aquí, está entre la mitad, entre punto 3 y punto 4, y la altura, es decir, el cateto opuesto al ángulo de 70 grados, viene más o menos a punto 939. Estos tres ángulos, el de la figura 1, la figura 2 y la figura 3, son triángulos semejantes, dada la peculiaridad o dado el hecho de que tienen los ángulos iguales. Ángulo, 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 porque es de 70, 70, 70, estos son 90, 90, 90, y obviamente el restante va a ser de 20. Entonces, para encontrar los ángulos de los lados A y B de las figuras 2 y 3, lo único que tenemos que recurrir otra vez a nuestra fórmula de seno de A y coseno de A para encontrar en este caso el cateto opuesto, que sería A, y el cateto adyacente, que sería B. Lo tenemos aquí. El seno de 70 sería igual a la incógnita, que es A, entre la hipotenusa, que vale 5, y el coseno, para encontrar el lado B, sería el cateto adyacente, que es B, y la hipotenusa, que es 5. Despejamos, encontramos el valor numérico, lo ponemos, que ya lo teníamos acá, el coseno de 70 y el seno de 70. Despejamos para A, es decir, en ambos casos el 5 está dividiendo, pasaría multiplicando, y al multiplicar ya tenemos el valor de A y B. Son triángulos semejantes, entonces para evitarnos hacer todo este procedimiento, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 5, porque aquí estamos, este valor es 1, este valor es 5, multiplicamos por 5, y los lados A y B van a ser semejantes. Para la figura 3, pues lo único que tenemos que multiplicar es por 3 y obtener los resultados. Chicos, esta es una parte muy muy importante. Nos dice que con las medidas de un lado y un ángulo agudo en un triángulo rectángulo se pueden obtener las medidas de todos los lados. Medidas de los lados y medidas del ángulo que nos falta. En este caso tenemos nada más un ángulo, que es el de 35 grados, un ángulo recto, que es C, que sería 90, y uno de los lados, que es la hipotenusa. Conociendo esta información podemos obtener A como seno de 35 o B como coseno de 35. Entonces recuerden mucho esto, chicos. Teniendo las medidas de un lado y un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, puedo obtener todas las medidas. Y esto viene dado en el ejemplo de el arbolito. Aquí nada más tenemos dos medidas aparentes. Nos está dando nada más un ángulo, que sería de 40 grados, y una distancia de la base a este vértice. Entonces nos está diciendo que mide 20 metros. De aquí nosotros podemos deducir otras dos medidas, que serían los ángulos. Si sabemos que es un triángulo rectángulo, uno de estos tres ángulos debe ser recto, y es este de aquí. Y entonces, si sumamos 90 más 40, lo único que nos tendríamos que restar serían los 50 grados de este lado, para hacer 50 más 40, 90, más 90, 180. ¿Qué razón trigonométrica tendríamos que usar? Una que relacione un cateto opuesto, que sería la altura del árbol, y un cateto adyacente, que sería la distancia. Y estamos hablando de tangente. Ok, chicos, su primera asignación de Classroom. Ya en el otro video di las instrucciones, ya di mi clave para que se puedan inscribir. Hasta el momento de realizar este video había 2 personas, las felicito. Había 2 personas ya que estaban ahí. En el momento que ustedes se integren a la clase, va a aparecer la siguiente asignación, y es plantear
tres situaciones de la vida real, tres situaciones prácticas en las que, dada la medida de un lado y un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, se deban encontrar por lo menos otra de las medidas. Es decir, como la situación del arbolito, vamos a plantear tres casos de la vida real en las que yo pueda, nada más dado un ángulo que no sea el recto, uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo, y una medida de los lados, puedan obtener todas las otras medidas. Tiene que ser un caso de la vida real o un caso práctico. ¿Cómo lo voy a hacer? Tiene que ser de manera digital. Es decir, lo pueden hacer en PowerPoint, en Word, en Paint, en lo que ustedes quieran, pero sí lo tienen que anexar de manera digital. ¿Cómo lo van a hacer? Sorpréndanme.